In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 34ª sobre el sacramento del orden, que a veces también se plantea con la terminología orden sacerdotal. En esta tesis, como podéis ver, ante todo se habla del sacerdocio en la economía de la salvación y se recuerda que según la carta a los Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote, que constituye un pueblo sacerdotal, en el que algunos participan de una manera peculiar por el orden para actuar en persona de Cristo cabeza, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Y ahí recuerdo luego que ya lo que es el sacramento del orden propiamente dicho, que solo el varón bautizado es sujeto del sacramento del orden, que consta de 3 grados, se administra por imposición de manos y oración del obispo y confiere una gracia y un carácter sacramental, peculiar. Iremos viendo cada uno de estos puntos. Aquí os hago referencia algunos textos del Catecismo de la Iglesia Católica, del Compendio, del Derecho Canónico, y citamos como textos magisteriales más relevantes el decreto del Sacramento del Orden del Concilio de Trento y la carta Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, donde establecía de manera definitiva que el sujeto del sacramento, por lo menos del sacramento del orden en lo referente al presbiterado, es el varón. Y por último, una declaración sobre estas mismas cuestiones, una declaración de la doctrina de la fe de la época de Pablo VI, Interim Signoris. Bien, pues vista un poco esta estructura, pasamos al primer punto, el sacerdocio en la economía de la salvación. Evidentemente ya en el Antiguo Testamento el pueblo elegido era un reino de sacerdotes y una nación santa. De hecho, hay un primer sacerdocio, por así decir, que lo pueden realizar como los cabezas de familia o este tipo de cosas, pero a raíz de digamos, de que llega la ley por Moisés, va a ser ejercido el sacerdocio por el hermano de Moisés, Aarón, y por los hijos de Aarón. Los descendientes de Leví eran los que estaban un poco como auxiliares del sumo sacerdote. Y de hecho en Éxodo y Levítico se describe lo que había que hacer para la consagración del sacerdote, el culto, etc. Por esto en la liturgia de la Iglesia ha visto en estos personajes del Antiguo Testamento prefiguraciones del ministerio ordenado que se va a dar en la nueva alianza. Es cierto que luego los descendientes de Leví serán los únicos que hereden el sacerdocio y en la época del Señor había 2 clases de sacerdotes, los levitas y los sacerdotes. Se diferenciaban porque los sacerdotes eran de un rango superior y tenían una especial autoridad social en el pueblo. Por otra parte, también tenemos esa figura de Melquisedec, rey sacerdote, a quien, digamos, reconoce a Abraham de una manera especial y se ha visto como una prefiguración de Cristo, porque Cristo es un sumo sacerdote sin ascendencia, santo, único, eterno, superior a Abraham y a Leví y con una oblación, digamos, con una única oblación ha santificado ya para siempre, ha cumplido su misión sacerdotal, así lo describe la carta a los Hebreos. Con lo cual, después de estos antecedentes del sacerdocio en el Antiguo Testamento, pasamos a lo que se dice en el Nuevo Testamento. Cristo es sacerdote de la nueva alianza y diríamos que su sacerdocio comienza en la encarnación, ya que su naturaleza humana es consagrada en cuanto que es asumida por la persona divina. Pero lo que es la realización, digamos ya la realización de ese sacrificio, se va a dar de una manera clara en la cruz. Evidentemente todo lo anterior es una cierta preparación, hay una entrega desde que Él ha entrado en el mundo, pero cuando eso se cumple es en la ofrenda de la cruz. Por eso, fijaos, no es muy correcto decir que el sacerdocio de los ministros tenga como prototipo la encarnación, porque el sacerdocio de los ministros es conferido por el carácter sacramental, no por una unión hipostática, como es el caso de Cristo. Y de hecho el sacerdocio de Cristo hace referencia a la redención, que es su ofrecimiento en la cruz como víctima de propiciación. La carta a los Hebreos tiene un poco de fondo todas estas cosas.
digamos, está suponiendo todo el tema del sacerdocio de los levitas, el sacerdocio que venía en la alianza, y sobre ese es superior el sacerdocio de Cristo, que va a ser el característico de la nueva alianza. Va a recordar que su ofrenda ha tenido lugar una vez para siempre, al contrario que las ofrendas del templo, que había que hacerlas todos los días, y además no es un sacerdote que tenga que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sino por los pecados ajenos. Por otra parte, recordad que la presentación sacrificial que nos da el Nuevo Testamento sobre la Eucaristía está vinculada al ofrecimiento en la cruz. Es decir, la misa es un sacrificio, pero porque hace referencia al sacrificio de la cruz. Con lo cual tenemos, por tanto, el tema del sacerdocio en el Antiguo Testamento y Cristo como sacerdote del Nuevo Testamento. En este, digamos, supuesto esto, ahora hay que hablar del pueblo sacerdotal y del ministerio sacerdotal. En un sentido verdadero, todos los cristianos son un pueblo sacerdotal, porque quien es sacerdote es Cristo. Ese acto de sacrificio ha sido realizado una vez para siempre en la cruz y continúa en la Eucaristía hasta el final de los tiempos. Entonces, en la medida en que la Iglesia continúa a Cristo, los cristianos estamos unidos a Cristo, formamos ese pueblo sacerdotal. Como os explico aquí, la Iglesia hace llegar la mediación de Cristo a los hombres y a Dios la acción de gracias de los hombres en Cristo. Y aquí hay que, eso sí, dentro de este pueblo sacerdotal, porque todos estamos unidos a Jesucristo, sumo sacerdote, hay una diferencia. El sacerdocio ministerial, que va a brotar de un sacramento, y el sacerdocio bautismal, que brota del sacramento del bautismo. O sea, ambos dependen del único sacerdocio de Cristo, pero van a participar de ese único sacerdocio de manera distinta. Fijaos que por la participación en la Eucaristía, cada fiel se une a ese sacerdocio de Cristo. Diríamos, cada fiel participa del sacerdocio común en la Iglesia porque interiormente está unido a Cristo. Lo que pasa es que para que se dé ese sacrificio interior de cada fiel, tiene que haber un sacrificio exterior, que es el sacramento de la Eucaristía, que es esa presencia, como hemos visto ya, sacramental del cuerpo y la sangre de Cristo. Al presentarse separadamente hace presente el sacrificio de la cruz, solo que de una manera sacramental. Y ahí es donde va a intervenir el ministro de una manera especial. Se actualiza la inmolación de Cristo en el Calvario. No es que Cristo vuelva a padecer de nuevo, sino que ese ofrecimiento de Cristo en el Calvario lo tenemos bajo los signos sacramentales. Por eso no tiene mucho sentido oponer sacerdocio común o sacerdocio ministerial. Esta oposición era propia de los protestantes, y en el Concilio Vaticano II se ha recordado la armonía entre ambos, aunque todo el tema del sacerdocio bautismal ya se trata en el Catecismo de Trento. Eso es una cosa que es bastante antiguo, digamos. Siempre se vio el tema de que el bautismo de los fieles daba un carácter que habilitaba para el culto divino. Lo que pasa es que se trata de unirnos a un acto de culto que tiene también un aspecto exterior que debe realizarse sacramentalmente, y para eso está ese ministerio sacerdotal, que es lo que tratamos ahora en este segundo bloque del segundo apartado. Que existe un ministerio sacerdotal forma parte de la fe, en el sentido de que hay una jerarquía de institución divina en la Iglesia. Esto lo recuerda el Concilio de Trento. El origen de esa jerarquía está en la elección de Cristo a los 12 apóstoles con una misión particular de ser ministros de la palabra y los sacramentos. Esto aparece tanto en el libro de los Hechos como en los primerísimos autores, como por ejemplo Clemente Romano, donde los apóstoles tienen esa función de enseñar, la función que tiene que ver con los sacramentos, con la santificación, y la función que tiene que ver con guiar al pueblo. Fijaos que además el tema de la institución de los apóstoles se entiende mejor a la luz de una institución judía de la época, los shaliach, o el enviado, que era propio del judaísmo rabínico. Digamos, era un enviado que gozaba de los mismos poderes del que le enviaba. Eso es lo que hace el Señor con los apóstoles. Lo que pasa es que luego los apóstoles asocian a otros en su misión, que serían sus sucesores.
En las iglesias locales, los apóstoles iban constituyendo comunidades y dejaban al frente a los presbíteros que gobernaban y presidían esas asambleas litúrgicas. Entre esos presbíteros había uno que estaba a la cabeza, y esto ya aparece claramente en Ignacio de Antioquía y luego mucho más en Ireneo. Y les van a corresponder a esos que están a la cabeza, lo que se va a denominar luego obispos, las funciones litúrgicas y sacramentales propias de los apóstoles. Básicamente, imponer las manos para comunicar la plenitud del ser cristiano en el espíritu, pues esto tiene mucho que ver con la confirmación, o imponer las manos para transmitir un carisma y una potestad santificadora. Eso nos recordará digamos, lo que es la realización del sacramento del orden. O sea que tenemos que en la Iglesia se da ese, digamos, ese poder sagrado. Fijaos que jerarquía es poder sagrado, y ahí lo más importante es el carácter sagrado o carácter sacerdotal. Es decir, el Señor ha establecido una manera de hacer presente lo que Él ha venido a traer al mundo. ¿Cuál es el sentido, por tanto, del ministerio sacerdotal? Como vemos en este tercer apartado, pues actuar en la persona de Cristo. El orden es verdaderamente y propiamente sacramento instituido por Cristo, lo hemos recordado ya en Trento, y hay que recordar, por una parte, que el sacerdote tiene un carácter de mediador, pero al mismo tiempo que también el pueblo sacerdotal accede inmediatamente a Dios. Esto no es una contradicción. O sea, no es que el sacerdote se interponga entre Cristo y los fieles. Al contrario, lo que hace el sacerdote es hacer presente sacramentalmente a Cristo para los fieles. Al realizar la Eucaristía, ya cada fiel se puede unir inmediatamente a Cristo. Por eso, lo que hemos visto antes, el sacerdocio ministerial, bautismal, el sacerdocio ministerial, o sea, el que brota del orden, y el sacerdocio universal, el que brota del bautismo, están mutuamente relacionados. El primero es una dignidad en el orden sacramental, y el segundo es una riqueza propia de la Iglesia y tiene un valor personal para cada fiel. Porque fijaos que aunque podemos hablar del sacerdocio ordenado como una dignidad en el orden sacramental, evidentemente está en referencia a la gracia que cada fiel debe alcanzar. O sea, no es que alguien por haber recibido el sacramento del orden tenga más gracia santificante, esté más unido a Dios que alguien que no lo ha recibido, no. El sacramento del orden es simplemente para poder realizar una serie de acciones, por supuesto conlleva un don de gracia para ayudar a esas acciones, pero que está orientado a que todos puedan unirse a Cristo. Como os comento aquí, la mediación del sacerdote, el hecho de que haga presente a Cristo con los sacramentos, está pidiendo de él una santidad que además sirva para ayudar a los fieles. Pero ya lo vimos al hablar del tema de los sacramentos y del donatismo, aunque el ministro fuera indigno, los sacramentos seguirían siendo válidos. Obviamente hay que buscar que el ministro sea lo más santo posible. Y también es muy importante esto que os recuerdo aquí. En la Iglesia, quien es más importante es el más santo. La misión del sacerdote no es la de dominar, sino la de servir a los fieles para que los fieles participen de los bienes de Cristo. O sea que en ese sentido no es que a veces se presenta el sacerdocio, el orden como un dominio, no, es simplemente hacer presente a Cristo con la verdad de la predicación y sobre todo con la gracia de los sacramentos para que todos se unan a Él. Por otra parte, un poco para cerrar ya esta segunda parte de la tesis, la misma dinámica de la encarnación y la economía sacramental pide que el que es ministro de los sacramentos sea alguien concreto y visible, si los sacramentos son visibles y concretos, y que sea alguien que es el ministro de los sacramentos a su vez esté sacramentalizado, por decirlo de algún modo. O sea, el hacer presente a Cristo como autor de los sacramentos requiere alguien concreto, para que no parezca que Cristo resucitado está como disuelto en la Iglesia y que cualquiera puede hacer cualquier cosa. No. Diríamos la frase de que el sacerdote actúa in persona Christi, lo que está diciendo es que Cristo está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote, maestro de la verdad y
al ministro ordenado le corresponde hacer las veces de eso. Pero repito, para transmitir toda esta santificación y que llegue a los fieles. También se puede decir que el sacerdocio ministerial actúa en nombre de la Iglesia. El sacerdote no solo actúa in persona Christi, o incluso Santo Tomás para hablar de la actuación de la misa hablaba todavía más fuerte ex persona Christi, porque es el mismo Cristo quien está consagrando, sino que también el sacerdote actúa en nombre de la Iglesia, porque presenta a Dios la oración de la Iglesia cuando ofrece el sacrificio eucarístico. Bien, esto sería, diríamos, un poco el sentido que tiene el ministerio sacerdotal dentro de un pueblo sacerdotal. Y por último, y aquí nos vamos a detener un poco más, hablaremos de los elementos del sacramento del orden. Ante todo, del sujeto del sacramento del orden. Evidentemente, para recibir el sacramento del orden no basta el deseo personal, tiene que darse la aceptación de la Iglesia, que es quien comunica por el sacramento esta esta transformación de la persona para poder realizar esta misión. Se dan una serie la Iglesia lógicamente también establece unas condiciones, esto aparece ya en las cartas pastorales. Entre ellas en Occidente está el tema del celibato, diremos luego alguna cosa sobre esto, por la gran relación y conveniencia con la entrega que supone el orden sacerdotal, teniendo en cuenta además que Cristo fue célibe. En el tema del sujeto del sacramento, aquí hay que recordar la enseñanza definitiva y por tanto infalible de la Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II en el 94, donde explicaba que solo es el varón bautizado, y diciendo que la Iglesia no tiene poder para admitir a otras personas que no sean varones bautizados, y la razón última de esto es la voluntad de Cristo manifestada en la práctica secular de la Iglesia. Nunca ha habido sacerdotisas cristianas, aunque en la época, en la antigüedad, en el paganismo había sacerdotisas paganas, con lo cual hubiera sido muy fácil inculturarlo. Los cristianos vieron que eso no era lo que Cristo quería. Y fijaos que la razón última que podemos pensar, aunque esto evidentemente no está revelado, es que si se trata de hacer sacramentalmente como signo presente a Cristo, difícilmente una persona del género femenino, una mujer, puede hacer signo de Cristo cuando Cristo era varón. Es decir, tiene que ser alguien que le pueda representar también en ese sentido. Obviamente que la representación más profunda viene por el carácter que se recibe en el sacramento, pero como todos los signos tienen que tener alguna relación con aquello que se significa. Igual que el bautismo, que significa la limpieza del pecado, se realiza con agua. No se puede bautizar con barro. El barro no conlleva limpieza, más bien conlleva suciedad. En ese sentido hay que bautizar con agua. Con esto sucede algo parecido. Si se trata de hacer presente a Cristo, Cristo fue varón, no mujer. Y esto no quita que haya mujeres que tengan, una mayor cercanía con Dios que varones. De hecho, la persona humana que más cercanía ha tenido con Dios ha sido una mujer, la Virgen María. O sea que esto no es cuestión de tener más o menos cercanía con Dios, sino de realizar un determinado signo. Como os comento aquí luego, esto no es una discriminación para la mujer ni conlleva un papel secundario en la Iglesia, porque aquí el problema es cuando se ve la Iglesia sobre todo como una cosa de poder, de organización, de no sé qué, pero es que la Iglesia fundamentalmente es la gracia, es la unión que tenemos con Cristo por la gracia santificante y por los medios sacramentales, y en ese sentido no hay discriminación para nadie, porque ahí el más importante será el que más unido esté a Cristo, el que más caridad tenga. En esa unión no hay diferencia entre el varón y la mujer. Como os digo aquí también, la persona humana que más ha colaborado a la redención y más ha participado de la vida divina ha sido la Virgen María, que es una mujer. Cristo no es persona humana, es persona divina. Su persona divina, su persona es la persona eterna del Verbo. Bien, dicho esto sobre el tema del sujeto, hay que hablar de los grados del sacramento del orden. Tenemos el diaconado, el presbiterado y el episcopado. No son 3 sacramentos, sino 3 grados de un único sacramento, que es el orden, o si queréis orden sacerdotal. Digo orden porque propiamente el diaconado no es sacerdocio. Es cierto que está en orden
a la celebración de la misa, a otro tipo de actividades, o sea, participa en esas celebraciones, pero propiamente los sacerdotes serían presbíteros y obispos. Lo que ha existido a lo largo de la historia, órdenes menores, no eran parte del sacramento del orden en sentido propio, serían como mucho parte como preparación, eran en general pues ministerios que tenían mucho que ver con el diaconado, pero que podían realizar otras personas. Respecto a la sacramentalidad del episcopado, o sea, la Iglesia entiende que estos tres, o sea, que la diferencia entre cada uno de estos tres grados es sacramental. O sea, no es que el obispo sea simplemente, como decía alguno con cierta guasa, un cura con suerte, o sea, que un presbítero más, pero que tiene una serie de funciones de mando o de honor. No. En el obispo, como sucesor de los apóstoles, se da plenamente la característica de ser sacerdote, unida a la cualidad del pastor que conduce a su pueblo hacia Cristo. En Lumen Gentium 21 se ha precisado que el obispo es superior al presbítero no por el hecho de recibir una jurisdicción, un honor, un mando, lo que sea, sino por la sacramentalidad. En el obispo hay una representación especial de Cristo, pastor, sacerdote y rey. Repito, siempre en el campo de esta sacramentalidad y del servicio. No es que el obispo sea más santo o tenga más caridad que otro fiel, eso habrá que verlo en cada caso, sino en este orden de la sacramentalidad. Es cierto que desde el punto de vista histórico aquí hubo una cierta controversia porque en los primeros momentos se hablaba de obispos, presbíteros y diáconos, aunque no se precisaba esta terminología de la sacramentalidad. Tertuliano emplea un lenguaje parecido, incluso emplea el término ordinatio, pero a mediados del siglo IV un hereje Aerio explicó que no había diferencia entre presbíteros y obispos, porque tenían el mismo orden y dignidad. San Epifanio escribe contra él en el Panarion y recuerda que en efecto hay diferencia entre presbíteros y obispos. Lo que pasa es que las cosas no se calmaron del todo, porque en Roma algunos diáconos, había solo 7 diáconos y entre ellos Falcidio, sostenían que los diáconos eran superiores a los presbíteros porque obedecían directamente al obispo y no tenían que obedecer a los presbíteros. Algunos autores de la época, como el Ambrosiaster, criticó ese planteamiento de Falcidio y de estas personas, explicando que en las cartas pastorales de San Pablo se intercambian los nombres de obispos y presbíteros. Es decir, la terminología variaba, se utilizaba indistintamente en aquella época. Y da a entender el Ambrosiaster que unos y otros tienen la misma ordenación. Y las diferencias serían accidentales, como si el obispo fuera el que preside los presbíteros, como el jefe de la comunidad de vecinos. San Jerónimo también va en ese sentido. Escribió contra Falcidio desarrollando más todas esas cosas y hubo un escrito anónimo de aquella época, el de Septem Ordinibus, que se atribuyó a San Jerónimo, aunque no fuera de él, que insistía en eso mismo. En realidad, obispos y presbíteros es lo mismo y todo es una cuestión de organización. San Agustín no no le convencían estas cosas de San Jerónimo y de hecho sitúa a Aerio entre los herejes y en los inicios de la Edad Media San Isidoro se va a quedar con la autoridad de San Jerónimo y va a poner la diferencia entre obispos y presbíteros simplemente por cosas canónicas, por cosas organizativas. Es curioso que cuando San Isidoro habla de la herejía de Aerio, habla simplemente, pues le critica de que no ofrecían el sacrificio por los difuntos, pero no trataba el tema de la distinción entre obispos y presbíteros. En todo caso, en las fuentes litúrgicas sí que aparecía claramente la distinción entre unos y otros. La cosa fue avanzando, en la Edad Media, digamos, sobre todo por el influjo de los canonistas, se tendía a ver que la diferencia era solamente pues, por cosas del derecho, porque lo importante era la Eucaristía y tanto obispos como presbíteros celebraban la Eucaristía. Es curioso porque Santo Tomás en las primeras obras manifiesta esa opinión común, que no hay diferencia real entre obispos y presbíteros, pero conforme conoce mejor a San Agustín, conoce el pseudo Dionisio Areopagita, se da cuenta de que hay una diferencia entre el obispo y el presbítero que procede del sacramento del orden y por tanto tiene un carácter sacramental peculiar. Lo que pasa es que ya sabéis que Santo Tomás no llegó a terminar la Suma de Teología, no trató ese asunto de manera definitiva, pero en los comentarios, por ejemplo, a la carta a los Filipenses o en otros textos aparece con bastante
claridad. En Trento se discutió ya el tema del aspecto sacramental del episcopado, se recordó que hay diferencia sacramental entre obispos y presbíteros, pero no se llegó a definir si el ministerio de gobierno procede del orden o era algo que dependía de una concesión pontificia. Cada vez se precisaba más el tema de que el episcopado era sacramento con un carácter peculiar, y esto ya queda claro en el capítulo 3 de la Lumen Gentium en el Vaticano II. Por otra parte, es importante ver el ministerio del obispo dentro de la unidad de la Iglesia. Aquí entra el acuerdo de los obispos, cosa que ya sugería San Cipriano, aunque también está, obviamente, la comunión con el ministerio del Papa. Atención, no es que los obispos sean vicarios del Papa o sean delegados del Papa, sino que cuentan con una potestad ordinaria que viene del sacramento del orden, aunque para ejercitarla pues hace falta esa comunión con los otros obispos y con la cabeza del colegio, que es el Papa. De ahí el tema, lo que se ha expresado en terminología canónica, los obispos necesitan una missio canónica para ejercitar la jurisdicción en su iglesia particular, aunque obviamente este tema de la intervención especial del obispo de Roma en las ordenaciones es algo que ha variado muchísimo a lo largo de la historia. De hecho, en los primeros siglos no intervenía para nada o simplemente pues, se daba cierto beneplácito según unos lugares u otros. O sea, ese tema del modo de elegir obispos ha variado enormemente a lo largo de la historia. Respecto a los presbíteros, son ese grado subordinado que colaboran con los obispos, participan de la autoridad con la que el mismo Cristo construye, santifica y gobierna la Iglesia. Por eso se les encomiendan los sacramentos de iniciación cristiana. Por la ordenación presbiteral también reciben un carácter especial para actuar in persona Christi, sobre todo en la celebración de la Eucaristía y de la penitencia. Obviamente no se pueden separar en el presbítero lo que serían las funciones de evangelización y de culto, porque para transmitir la santificación también hay que transmitir la fe y ayudar a vivir la fe. Los presbíteros forman un presbiterio con el obispo, pues dedicado a las diversas tareas. Y respecto a los diáconos, colaboran con los obispos y los presbíteros. Se ha visto en el relato de Hechos 6:6, la elección de los 7, el inicio del diaconado. Es un grado inferior de la jerarquía, les impone las manos solo el obispo y quedan vinculados al obispo en el ejercicio de la diaconía. También participan pues, de la misión y de la gracia de Cristo, solo que de una manera propia. Marcados con un sello especial, más ordenados al ministerio, pero un ministerio en el cual, está también la participación como servidores en el sacrificio eucarístico. Se ha generalizado en la Iglesia Latina desde el Vaticano II la posibilidad de establecer el diaconado de manera estable, incluso para personas que están casados y que quedarían ya permanentemente como diáconos. En otros casos, pues los que son ordenados diáconos, la inmensa mayoría pasa luego a ser ordenados presbíteros. Y ya en respecto al tema del rito y el ministro del sacramento del orden, el rito básicamente es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado con la oración consecratoria en la que se pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y los dones para el ministerio que se va a realizar. En algunos momentos se ha dado mucha importancia a la entrega de los instrumentos, pero eso no es el rito esencial. Por otra parte, como el sacramento del orden es sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el orden. Es cierto que ha habido algunas cartas de, algunas supuestas concesiones pontificias, algunos abades para que ordenaran diáconos o incluso presbíteros. No son cosas muy claras, pero la convicción de la Iglesia Universal no ha sido esa. Nos podíamos encontrar ahí simplemente ante abusos que se han dado pues por engaño o por que algún papa pensaba que podía hacer lo que en realidad no podía hacer, pero ya digo, la idea es que el ministerio, el orden sagrado, el suministro es el obispo. Y desde luego lo que no tiene sentido, como había planteado algún autor como Skillebeck, que una comunidad local podría autodesignarse un presidente y se le comunicaría pues de manera extraordinaria
el poder de celebrar la misa o lo que fuera. Todo eso simplemente son cosas mitológicas que no tienen mayor fundamento en ningún sitio. Y por último, respecto a los efectos del sacramento del orden, está el tema del carácter que se recibe. Esa marca interior corresponde a la designación sacramental y así va a poder actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia. Incluso aunque luego el ministro sea indigno o esté en pecado mortal, va a poder seguir realizando los sacramentos. Evidentemente, no es eso lo que debe suceder. Debería primero ponerse en gracia, pero los sacramentos no dejarían de ser válidos. Y al mismo tiempo el sacramento del orden confiere una gracia a quien lo recibe para poder ejercitar correctamente, digamos, este ministerio. Precisamente por esta configuración de Cristo que se da con el orden, se ha visto muy conveniente el tema del celibato, como una entrega al Señor con corazón indiviso. No es porque el matrimonio sea malo, pero por estar completamente dedicado digamos, al servicio de Cristo. Tened presente que esto en la antigüedad se realizaba de diversas maneras, porque más que digamos, se practicaba el celibato, pero en el sentido de que si se ordenaba a un casado, después de la ordenación ya no podía mantener relaciones conyugales con la esposa. Por eso se dice que tenía que ser hombre de una sola mujer, porque si luego la esposa moría ya no podía volver a casarse. ¿Y eso por qué? Pues porque muy probablemente se mantenía, digamos, esa continencia dentro del matrimonio. Y de hecho, ya digo, los concilios de Elvira y Arles muestran esto con toda claridad, condenan con penas fuertes a aquellos presbíteros que engendran hijos después de que han sido ordenados presbíteros. No se dice que dejen a la mujer, pero deben vivir en continencia. En cambio, en Oriente, en el siglo VI, en el llamado Concilio Quinisesto, se permitió que casados fueran ordenados presbíteros y siguieran manteniendo relaciones conyugales, salvo los días en los que tenían que celebrar. Un poco como volver al Antiguo Testamento. Los días que había celebración, ahí no podían mantener relaciones, pero el resto sí. En el caso de los obispos, obviamente no podían ser casados y si moría la mujer del presbítero tampoco volvía a contraer matrimonio. Lo que pasa es que esta situación de Oriente, digamos, con una familia del presbítero, al final lo que favorecía era la docilidad del clero al poder civil, al necesitar muchos más recursos para poder mantener esa familia. En cambio, en Occidente se reglamentó la praxis contraria y finalmente se llegó a la conclusión de que solo se iba a ordenar a célibes para no entrar en problemas con la continencia matrimonial o no. Lo dejamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.